Hermanos, muy buenas tardes, que el Señor sea con ustedes, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a un estudio de miércoles, un estudio que estamos llevando acerca de lo que creemos los cristianos, un curso escrito por el pastor Gerald Niehaus y que ahora pues estamos en otro episodio que vamos a tratar acerca de la Trinidad. Un tema sumamente importante para nosotros como cristianos reformados, cristianos trinitarios, un tema muy importante también para nuestra salvación, para la comprensión de cómo ocurre nuestra salvación. Y ciertamente, hermanos, bueno, pues es un tema un poco, digamos, complicado de comprender. Pero para ello tenemos que pedir la iluminación del Santo Espíritu Divino que nos guía a toda verdad. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, que nos guiaría a toda verdad. Así que les ruego, amados, que me acompañen en una oración para pedirle a ese Espíritu Santo que nos guíe en esta tarde. Señor, gracias, Padre, porque a pesar del calor, a pesar de toda la situación que ocurre en nuestra ciudad, en nuestro país, Señor, tu palabra no se detiene, tu palabra fluye. Tu palabra lleva y ejerce tu voluntad. Te pedimos, Dios, que en esa vuelta que da tu palabra a través del mundo, tocando corazones y mentes, Señor, pueda sembrar tu palabra en cada corazón y que estos corazones sean fértiles, sean corazones de tierras buenas donde pueda germinar tu palabra, Señor, y producir un fruto. Oramos, Señor, para que ese fruto nosotros lo produzcamos y que esto no sea solamente un estudio que alimente nuestro intelecto, sino también alimente nuestro corazón de amor hacia ti y nuestra devoción en cuanto a hacer lo que nos corresponde. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien. Hermanos, antes de iniciar con la Trinidad, creo que es muy importante que podamos determinar una base sobre la cual edificamos nuestro estudio. Es muy importante que cuando nos acercamos al tema de Dios, cuando nos acercamos a estudiar de Dios, de sus atributos, de cómo es Él, de qué características tiene este Dios eterno, pues siempre nos basemos en lo que Él mismo nos ha revelado. Dice nuestra introducción que la base sobre la cual hemos edificado nuestro conocimiento de Dios es la revelación. Recordemos esto constantemente. Sin esta revelación, el ser humano sería incapaz de conocer a Dios. Sin esta revelación que Dios da a través de su gracia, a través de la naturaleza o a través de su palabra, el ser humano, si Dios no se revelara, el ser humano no pudiera saber nada acerca de Dios. Pero por supuesto que también es necesario la guía del Espíritu Santo para que este conocimiento que tenemos de Él, pues nos guíe precisamente a Él. Ahora bien, este conocimiento o esta revelación que Dios da en su palabra, y hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento, nos dice algo muy importante, de que esta revelación que Dios ha dado de sí mismo nos da, pues digamos, el conocimiento que nosotros tenemos que reconocer acerca de que Dios se nos presenta como un Dios que es trino, un Dios que es trino. No obstante, nos encontramos frecuentemente con un obstáculo para comprender total y profundamente lo que ocurre con esta doctrina. Muchos no entendemos muy bien en qué consiste la Trinidad. Y muchos también tenemos quizá algunas nociones de que esto evidentemente para nuestra mente es imposible. Quizá debido pues a esta gran promoción que hacen unos personajes que están muy en contra de la doctrina de la Trinidad, que son los testigos de Jehová. Si hay algo que se distingue, bueno, hay muchas cosas que distinguen a este grupo religioso, pero una de las cosas que mayormente distinguen a los testigos de Jehová es ser antitrinitarios. Y ellos gustan, de hecho, de abatir esto, pero cuando lo hacen, no lo hacen desde un enfoque de las Escrituras. O si lo hacen, ciertamente no aterriza en una buena exégesis o en una buena hermenéutica.
Y esto ha dado pie para que muchas personas, aún incluso creyentes, amados, duden un poquito de cómo se da o cómo formular la doctrina de la Trinidad. Porque, como repito, nos parece contradictorio o insatisfactorio de comprender. Hay algunos teólogos, de entre los que resaltan el autor de este estudio, Gerald Niehaus, nos dice que a veces no tenemos idea muy clara de cómo es la Trinidad. No lo tenemos, no es algo muy claro. Pero esto no evita que podamos hablar de ello. Ahora, vamos a ir a 3 aspectos principales de esta doctrina o de esta materia que vamos a estar estudiando. Para empezar, tenemos que situarnos en cuanto al problema del entendimiento de esta doctrina. Lo primero que tenemos que determinar con la doctrina de la Trinidad es que racionalmente es imposible. Vamos a concluir de esta manera. ¿Por qué? Bien, porque nuestra mente no alcanza a comprender cómo Dios, siendo uno, se manifiesta a través de 3 personas. Esto, por supuesto, amados, no es ajeno de la historia de la Iglesia. A lo largo de la misma, la Iglesia ha intentado hacer algunas formulaciones, muchas veces inexactas, muchas veces aproximadas, muchas veces cayendo en auténticas herejías, pero por lo menos hay que reconocer que se ha intentado hacer una explicación, se ha intentado hacer una teología a lo largo de la historia de la Iglesia. Y por supuesto también estos logros o estos avances han tenido una cierta victoria que, bueno, pues se plasman en documentos doctrinales muy válidos para todos nosotros. La Trinidad es sencillamente una doctrina que, aunque no está en la Biblia como tal, es decir, nunca va a encontrar usted en la Biblia la palabra Trinidad, esto no significa que la esencia de lo que significa esta palabra Trinidad, que es un Dios que es trino. Y este Dios que es trino, volvemos a recalcar, se expresa, se revela. Ahora, el otro problema que tenemos es que la Biblia en ningún momento, si usted se fija, nos va a ofrecer una explicación del misterio de la Trinidad. La Biblia jamás nos va a presentar a Dios bajo un concepto filosófico. Nunca nos va a decir Dios es esto. No, la Biblia nos presenta a ese Dios como un ser que ya está actuando, de hecho, como un ser que actúa. Y un ser que actúa desde, vamos a llamarlo, 3 personas diferentes. Ahora, el problema, según Gerald Niehaus, volvemos a citar a este autor, el problema, según Niehaus, radica en que tratamos de entender la doctrina según nuestro entendimiento humano y tratamos de que Dios se someta a la medida y comprensión del ser humano, pues de lo contrario no sería posible. En otras palabras, mis amados, algo que está fuera de nuestra razón, nosotros lo catalogamos como algo imposible, lo catalogamos como algo que no puede ser. Por ejemplo, tomando como referencia esta situación que estamos viviendo todos nosotros, para muchas personas se les complica el comprender cómo es que una minúscula, microscópica virus o microscópico agente por ahí tenga esta capacidad de reproducirse en el cuerpo humano y de contagiar a otros. Es algo que a nuestra comprensión ciertamente escapa. No podemos explicarlo, a menos, por supuesto, que tengamos algunas bases, algunos estudios para tratar de comprenderlo. Sin embargo, no hay, digamos, una razón, por así llamarlo, que pueda explicar así fehacientemente y sin lugar a dudas en qué consiste o cómo es posible que tenga lugar la Trinidad. De hecho, va a parecer una pequeña contradicción lo que voy a decir, pero estudiar la doctrina de la Trinidad nos va a llevar a una conclusión de que sencillamente no podemos comprenderlo al 100%. Y está bien.
Porque Dios, mis amados, tenemos que entender también que Dios es un ser trascendente. ¿Y esto qué significa? Que Dios es superior a cualquier cosa, cualquier imagen, cualquier metáfora, cualquier adjetivo que podamos nosotros adjudicarle a Él. Dios escapa a todo lo que nosotros conocemos. Dios escapa a todo lo que nosotros tratemos de conceptualizar. Algunos, por ejemplo, tienen esta especie de metáfora de que quieren encerrar a Dios en una especie de biblioteca. Quieren encerrar a Dios en un libro, y esto es imposible, amados. No puede existir, no va a existir un solo libro o una biblioteca de libros que nos den nos den todo el conocimiento de la revelación de Dios. Es imposible. Hay muchas cosas que no vamos a entender jamás de Dios y que sin embargo Dios nos ha revelado de alguna forma, como algunas sombras, algunos destellos, quizá mejor dicho, unos destellos para que podamos entender que Dios está comunicando con nosotros de diferentes maneras, que aunque no entendemos del todo, por lo menos sí comprendemos que hay un Dios trascendente, eterno, poderoso, un Dios que es imposible imaginar, y que el hombre en su comprensión ha tratado de adjudicarle a ese Dios algunas cuestiones, digamos, antropológicas o antropomórficas. De ahí que nosotros concebimos a Dios, por ejemplo, como un ser con manos. Decimos la mano de Dios, pero Dios es espíritu, Dios no tiene manos. O hay que buscar el rostro de Dios, Dios no tiene rostro, es un espíritu. O cuando oramos al Señor y le pedimos, Señor, por favor, inclina tu oído hacia nosotros. Dios no tiene oído. ¿Cómo es ese ser? Bien, hermanos, a ciencia cierta no lo sabemos. A ciencia cierta no podemos decir esto es Dios y no sale de este concepto. Porque como seres humanos estamos acostumbrados a explicar y a catalogar y todo lo que nosotros entendemos. Entonces, bueno, Niehaus llega a una conclusión y dice que no podemos comprender totalmente la doctrina de la Trinidad. Pero el que no podamos comprender la doctrina de la Trinidad no significa que por lo menos hagamos el intento. No significa que tengamos que huir de esta doctrina, de su estudio o de su análisis, por así decirlo, ¿verdad? Hay muchas personas que prefieren omitir esta discusión, por así decirlo, y es ahí donde los testigos les encanta introducirse porque ellos saben, a propósito, que esta discusión para el creyente es muy difícil de catalogar, es muy difícil de expresar, es muy difícil de explicar, es muy difícil, ciertamente. Y muchos por eso prefieren no entrarle, digamos, a el debate. Pero la idea, mis amados, es que no tengamos miedo de la Trinidad, sino que hagamos un esfuerzo por comprenderlo. Y la Iglesia, pues a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, pues ha intentado comprender la Trinidad, ha intentado explicarla, ha puesto algunos conceptos que creo pues son parte de una serie de errores, pero también de aciertos. Como decía hace algún momento, en algunos momentos de la historia, la Iglesia se equivocó y planteó algunas herejías. Vamos a explicar quizá algunas de estas. Pero por lo menos, dice Niehaus, me encanta esta frase, dice, por lo menos creyeron en la Trinidad. No supieron cómo explicarlo, pero lo creyeron. Y así nosotros quizá no podemos comprender del todo la Trinidad, pero por lo menos lo tratamos de explicar, ¿no? Y esto pues, es válido. Ahora, hay algunas metáforas que se han usado con la Trinidad y desde un principio quiero decir lo siguiente, amados. No hay ninguna analogía, no hay ninguna ilustración, no hay ninguna metáfora con la que podamos equiparar a la Trinidad a fin de comprenderla. Muchos creyentes, por ejemplo, han usado esta metáfora de el agua
Creo que ustedes están familiarizados con esta metáfora, la cual es una metáfora un poco imperfecta, y les voy a explicar por qué. Muchos dicen, para enseñar la Trinidad, que el agua se puede presentar en tres formas: líquido, sólido y gaseoso, y que estas tres siguen siendo el mismo, siguen siendo agua. El vapor no es sólido, ni el líquido es vapor. Son formas distintas del agua, pero hay un gran defecto con este ejemplo, y el defecto es que usted no puede tener vapor y líquido al mismo tiempo, por ejemplo. O es vapor o es líquido. Otra es de que, pues por supuesto, no puede tener usted líquido y sólido al mismo tiempo. O es sólido o es líquido. Entonces, esta clase de ejemplos que a veces se han llegado a proporcionar para explicar la Trinidad, yo le recomiendo que no los ponga, porque es una forma, pues, sin llegar a la herejía, de manifestar a la Trinidad con muchas limitaciones. De hecho, una de las herejías que existían más o menos en el siglo II, en el siglo III, era la herejía del modalismo. El modalismo consistía sencillamente en asumir que la Trinidad no era otra cosa más que caras de Dios o modos de Dios, de ahí el nombre de modalismo. Es decir, que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, era Dios Padre el que era el modo de Dios, era como un rostro de Dios. En el Nuevo Testamento era el Hijo, daba la cara o el modo del Hijo, pero era el mismo Dios, pero con diferentes, digamos, rostros, vamos a llamarlos así. Cuando trato de explicar esta herejía del modalismo, me gusta recordar ese cuento del Mago de Oz, que a lo mejor algunos de ustedes habrán leído o algunos habrán visto en una película o en alguna serie. Y el Mago de Oz, ustedes recordarán, tenía una situación muy particular, que los personajes que van a verlo, y ustedes saben que, por ejemplo, el hombre de hojalata le pide un corazón, el hombre de paja le pide un cerebro, el león le pide valor. El Mago de Oz se presenta de diversas formas siendo él mismo. Más o menos esa es la idea del modalismo. Pero la Trinidad no es un modalismo, porque no es que en el Antiguo Testamento se presente el Padre anulando al Hijo o no existiendo el Hijo y luego se presenta como el Hijo. No, la Trinidad es una, es preexistente, por supuesto, es eterna, y la Trinidad está actuando a lo largo de la historia de la humanidad y por supuesto más allá de la historia de la humanidad. Una de las cosas que tenemos que recordar cuando hablamos de la Trinidad en el Antiguo Testamento es el nombre que decíamos nosotros en hebreo de Elohim. Y Elohim implica un nombre, plural. No porque hubiese muchos dioses, aquí empieza a haber algunas complicaciones, sino más bien porque ese Dios, esa esencia de Dios, se manifestaba a través de diversas personas. Pero vamos a ir un poco más despacio y vamos a explicar esto en la última parte de nuestro estudio. Ahora, ¿por qué razón entonces, mis amados, es necesario entender la Trinidad? Bien, el entendimiento de la Trinidad nos ayuda en muchas cosas. Primeramente, para comprender nuestra fe y nuestra salvación. Decíamos hace un momento que quizá no entendamos del todo lo que es la Trinidad, pero esto no significa que por lo menos no hagamos un intento de entenderla. Hay que esforzarnos, porque esto nos ayuda a aumentar nuestra fe y a comprender también cómo se da nuestra salvación. En la economía de la salvación, esa frase así, teológicamente así se dice, economía significa en la distribución de la salvación o del trabajo de la salvación o de la obra de salvación por parte de Dios en la Trinidad. Por ejemplo, la Trinidad participa en nuestra salvación cuando el Padre envía al Hijo. El Hijo asume ese mandato, viene a la tierra, se encarna, sufre, muere por nuestros pecados y el Espíritu Santo nos sella ahora con esta garantía
de que en Cristo hemos recibido no solamente la adopción, sino el perdón de los pecados. Entonces ahí tenemos una economía de la salvación, una economía de la Trinidad, donde la Trinidad actúa en conjunto para bien del hombre. La salvación no es el resultado de una sola persona de la Trinidad, no es solamente el resultado de la obra del Hijo, o la obra del Padre, o la obra del Espíritu Santo. Es la obra total, completa, económica, por eso se dice así, de toda la Trinidad. La salvación, entonces, es importante que nosotros la comprendamos. Y por otro lado, pues, amados, si hay algo que es importante también resaltar, es que Dios se nos presenta como un Dios trino. Dios se nos presenta, como un Dios manifestado en tres distintas personas. Así que si Él lo hace, tenemos que contrastarlo con aquella declaración en Deuteronomio y que se nos ha dicho una y otra vez que Dios es uno. Entonces, esto pudiera parecer una contradicción. ¿Cómo es que nosotros rescatamos esa idea de que Dios es uno, pero por el otro lado vemos que Dios se manifiesta en tres personas? ¿Cómo es que se da esto? Bien, por esta misma razón y porque la Biblia lo revela, es que nosotros tenemos que someternos a lo que la Biblia dice, no al revés. Muchas personas han intentado hacerlo de la forma contraria. Ven algo que dice la Biblia, no cuadra con mis costumbres, con mis ideas, con mi cultura, con mi cosmovisión. Bueno, si no cuadra, entonces lo elimino. Eso es lo que mucha gente hace, por ejemplo, cuando intenta negar algunas verdades de la Escritura. Cuando intenta negar algunas cosas que incluso son evidentes en la palabra del Señor. Ejemplos, amados, por ejemplo, tenemos este movimiento pues que se da actualmente, donde en la Biblia se nos dice que Dios no tolera, a Dios no le agrada, a Dios no le gusta que las personas tengan intimidad con gente del mismo sexo. Eso lo dice la Biblia. Y es tajante y es claro. Pero muchas personas dicen, esto no cuadra con mis pensamientos o no cuadra con mi forma de entender y comprender, esto lo quito. Lo acomodo y leo lo demás. No hay que correr ese riesgo, porque también en ello pues hay muchísimas otras formas en que el hombre ha tratado de adaptar la Biblia para su propia conveniencia. Entonces, esto es algo que no debemos hacer. Ahora bien, vamos a ir, hermanos, a lo que sería la formulación de esta doctrina. Para ello, mis amados, tengo que decir algo pues muy franco. El estudio de Gerald Niehaus realmente es muy escueto, tenemos que reconocerlo, no porque seamos más hábiles o mejores que este autor, que por supuesto tiene su reconocimiento, sino porque nos parece que hay una explicación un poquito mejor que me gustaría compartir. Y es la explicación que nos va a dar de esta doctrina el teólogo R.C. Sproul. Y Sproul va a enseñar la doctrina de una forma un poquito diferente y creo que vale la pena que la compartamos y que ustedes la analicen. Bien, la formulación de esta doctrina dice de la siguiente manera. Él dice lo siguiente. Dios es uno en esencia, tres en persona. Note usted que se hace una diferencia entre esencia y persona. Esto, mis amados, significa lo siguiente, de que hay un solo ser llamado Dios, pero la revelación bíblica distingue a tres personas. Hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para hacer una formulación correcta, entonces tenemos que decir, Dios es uno en esencia, tres en persona. Esencia y persona son cuestiones totalmente distintas. Así es como lo maneja el autor R.C. Sproul. No debemos confundir lo que es esencia y lo que es persona. Algunos llegan a señalar otros términos un poquito más más elevados, por así decirlo, donde dicen que Dios es esencia y son tres subsistencias, pero no vamos a meternos en
en esa formulación porque crearía un poco más de caos. La idea, mis amados, es que esto sea lo más sencillo para que el creyente pueda asimilarlo y comprenderlo. Entonces, la fórmula predica esto: Dios es uno en esencia, son tres en persona. Y esto no es una contradicción, porque no es que haya tres esencias. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es algo o qué es esencia en el sentido filosófico griego? Bien, la esencia significa es un ser. Hay un solo ser llamado Dios. Eso es lo que vemos en esta formulación. Hay un solo ser llamado Dios, pero no es que haya tres seres, no. Hay tres personas, es decir, hay tres sustancias, como le llamamos en algún momento, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres reciben, por supuesto, la misma dignidad de Dios porque son parte de la esencia. Entonces, miren, nuevamente, Dios es uno en esencia, tres en personas. Entonces, la fórmula predica dos cosas respecto a Dios. Son diferentes, pero no opuestas. Por un lado se predica que Dios es uno en esencia, por el otro se predica que es tres en persona. Si hubiese tres esencias, sería una contradicción. Es una esencia y esa esencia es Dios. No puede haber algo que sea uno y muchos al mismo tiempo y en la misma relación. Dios no es tres en persona y uno en persona al mismo tiempo y en la misma relación. Y esto significa, mis amados, que la Trinidad en realidad también se puede comprender desde esta comunicación que hay entre ellos. Esto es lo que forma la esencia de Dios. Pero cada persona, digámoslo así, es totalmente, vamos a llamarlo individual por un momento, pero también, amados, algo que se me olvidó comentar en estos momentos es que, miren, todo lo que nosotros digamos de Dios, cualquier palabra, adjetivo, comparación, nuevamente va a ser completamente presto al error o al margen de error. Por ejemplo, si hablamos de persona, usted va a ir al diccionario y si usted busca persona, usted va a encontrar que esta persona es individual una de otra. Pero esto no sucede mucho en la Trinidad porque la Trinidad no se puede desligar la persona del Padre con la persona del Hijo, ni mucho menos con la persona del Espíritu Santo. Entonces, mis amados, vemos aquí que aunque son tres personas individuales en un sentido, no significa que sean independientes. No significa que cada uno actúe por su lado y que tenga emociones por su lado y que tenga decisiones por su lado. Eso es algo extraordinario en la Trinidad porque participan en una unión sumamente trascendental, una unión en el que no hay una separación. La Trinidad no se presta a discusiones, a orgullos, no se presta a ninguna clase de protagonismos. No hay una lucha entre el Padre y el Hijo o entre el Hijo y el Espíritu Santo, sino al contrario, hay una completa y correcta unidad entre ellos. De manera, mis amados, que nuevamente para que lo tengamos muy claro, Dios es uno en esencia, tres en persona. La fórmula entonces hace una diferencia entre esencia y persona y debemos saber distinguirlas para entender la fórmula trinitaria. Esto nos ayuda a evitar una afirmación contradictoria acerca de Dios. Entonces, mis amados, cuando entendemos esto,
de la esencia, que es uno, y tres, que son personas, podemos comprender de mayor manera cómo es que la Trinidad puede tener esa comunicación entre ellos sin violentar el hecho de que haya, por ejemplo, tres dioses, o que haya, por ejemplo, un Dios de diversas caras, como lo plantea el modalismo. No, hay un solo Dios manifestado en tres personas. Hay una esencia que se manifiesta a través de tres personas distintas. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pues hay muchas citas que nos hablan acerca de esta idea. Por ejemplo, mis amados, quisiéramos citar lo que dice el texto en Génesis capítulo 1, un texto que a lo mejor lo hemos leído muchas veces, pero que no lo hemos quizá desarrollado, no lo hemos entendido muy bien. Génesis capítulo 1, en el primer versículo, bueno, desde el versículo 1 al versículo 3 tenemos aquí lo siguiente, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y aquí, aunque muy veladamente el texto no nos los dice con mucha claridad, analizando muy bien el pasaje nos damos cuenta, mis amados, que aquí encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre es el Dios que, dice la Biblia, creó los cielos y la tierra. Y cuando nos habla acerca del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, ahí tenemos a la tercera persona de la Trinidad. Y cuando dice el versículo 3 que dijo Dios sea la luz, ahí tenemos el verbo dador de vida. Dios es la palabra que nos va a remitir Juan en el primer capítulo de su evangelio. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, para leer el primer versículo, que pues sabemos todos, ya lo hemos conocido. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y esta expresión del verbo, o la palabra como algunos lo traducen, el logos que algunos traducen, pues es sin duda esta palabra que se dijo desde el Antiguo Testamento cuando Dios comenzó a crear pues los cielos y la tierra. Hagamos, después el Señor se traduce cuando crea al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esta idea del plural pues también es un indicativo de que aunque hay una esencia, hay tres personas que, como decíamos, participan económicamente, armoniosamente, para bien de la creación. Entonces, amados, aquí tenemos de que aunque hay un Dios, porque así lo creemos, que hay un Dios, pero este Dios se está manifestando a través de esta expresión: hagamos. Hay tres personas en esa esencia. Hay tres, vamos a llamarlos también. A veces me da miedo hablar de ciertas palabras porque les digo, cualquier palabra es inexacta. Pero hay tres caracteres, por así decirlo, que se están expresando allí y que están compartiendo la obra de la creación. Y bueno, pues a esto le añadimos, por supuesto, amados, todos aquellos textos que nos hablan las Escrituras acerca de que el Padre evidentemente es Dios, Jesucristo es Dios, y por supuesto que el Espíritu Santo es Dios. Si los tres son Dios, no significa que haya tres esencias. Nuevamente, hay una esencia, pero hay tres personas. Hermanos, para poder entender esta doctrina realmente es muy complicado. Hay que señalarlo, ya lo habíamos dicho en un principio. Es muy posible que algunos de ustedes todavía tengan algunas preguntas, algunas dudas, algunas cuestiones que no hayan entendido del todo. Si es así, hermano, le felicito, y le felicito porque esto significa que usted se está esforzando por entender. Pero yo le invito, si es que usted tiene la oportunidad, que lea el libro El Espíritu Santo del doctor R.C. Sproul, libro que por cierto tengo en PDF. Si a alguno de ustedes le interesa saber más de la Trinidad, saber más del Espíritu Santo,
pues por supuesto lo tenemos disponible para todo aquel que desee leerlo, porque es muchísimo muchos datos que ofrece el autor, y que creo que leyéndolo van a tener una mejor comprensión. Además, amados, pues hay que reconocer que para entender la Trinidad tendríamos que hacer todo un curso de esta doctrina, y bueno, ahorita solamente estamos viendo algo así como repasos muy generales que nos da el libro. Por ejemplo, la siguiente semana vamos a hablar de los atributos incomunicables de Dios. Y bueno, pues como ustedes saben también, aquí solamente es una lección, pero realmente es un libro pues es un curso muy grueso. Por ejemplo, Arthur Pink tiene un libro más o menos así de grueso, donde habla de los atributos de Dios y le dedica muchísimo tiempo. En una iglesia donde estuvimos, dimos un curso de los atributos de Dios y nos llevamos casi 4 meses. Entonces, el libro no tiene la intención de ser muy profundo, sino más bien de dar un panorama muy general de las doctrinas que debemos creer los creyentes. Y lo que debemos creer, no porque yo lo diga, no porque el libro lo diga, sino porque la Biblia lo dice, debemos creer en la Trinidad. Y a ella, a la Trinidad, sea la honra, la gloria, hoy y siempre. Y nuevamente vuelvo a reiterar, si alguno está interesado en este libro para profundizar, con mucho gusto, amados, se los estaremos compartiendo. Pues vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él sea nuestro guía en todo momento y nos ayude pues a entender si hay algunas dudas que se ofrecieron en el desarrollo del tema. Bueno, pues que el Señor nos ayude a entenderlo. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, porque eres nuestro Dios y porque nos declaramos totalmente incompetentes para los misterios que tú has revelado en tu palabra. Oramos, Señor, para que todo sea de bendición en nuestra vida y que aún estas dudas nos ayuden a alimentar nuestra fe, porque queremos depender de ti en todo momento. Permítanos seguir adelante en el camino que nos has trazado, Señor, y gracias por lo que has hecho. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.